Digamos eso. Vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro análisis de vida que estábamos estudiando. ¿Ya? Ya habíamos analizado lo que es el análisis de sensibilidad ante los márgenes. ¿Qué pasa cuando se afectan? Ahora vamos a ver algo que se conoce como los precios, sombras y las dualidades. Vamos a familiarizarnos con unas definiciones conceptuales. Entonces, nos ayuda, por favor, con la lectura. Stalin Proaño, por favor, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Cambios simultáneos. Consiste en cambiar ambos coeficientes de la solución óptima. El intervalo de la optimización solo puede ser utilizado para alterar conclusiones con respecto a cambios que se realicen en los coeficientes de la función objetivo. Costos irrelevantes. Los costos irrelevantes es aquel que no resulta afectado por una decisión que se tome. Costos relevantes es aquella que dependen en la decisión que adopta. Precio sombra. El precio cambia. No, es el cambio en el valor de la función objetivo por cada aumento unitario en el lado derecho de la restricción, de una restricción. Listo, muy amable, gracias, Proaño. Entonces, vamos a ver qué son estas definiciones. Estas definiciones es muy importante que la comprendamos. Yo en la evaluación no le voy a preguntar, ¿qué es un costo irrelevante? Eso yo no les voy a preguntar. O sea, no vayan a pensar de que ponen costo relevante y está la definición. Eso yo no les voy a preguntar. Yo les voy a poner ejercicios. Y en los ejercicios les he de preguntar, los costos irrelevantes para los precios sombras corresponden a... Y ustedes tienen que, de acuerdo a la definición, identificar el argumento correcto. La única forma para que ustedes puedan identificar los argumentos correctos es que entiendan, no que se aprendan de memoria, sino que entiendan cada una de estas definiciones qué significa. Porque eso es lo que se va a evaluar en las evaluaciones. La parte que ustedes hayan asimilado respecto a la definición conceptual para la solución de problemas. Porque al fin y al cabo ustedes se pueden dar cuenta de que investigación operativa es solamente una herramienta matemática, que esto ya vamos a aprenderlo en un software posteriormente. Ustedes van a ver que al ser desarrollar el ejercicio nos toma medio minuto. Lo que más tiempo nos demoramos es meter los valores al computador, y una vez que está, solamente le damos clic y sale todito los resultados. Y lo importante es saber interpretar cada uno de esos resultados. Entonces, por eso es que, y eso es lo que al fin y al cabo se va a evaluar, porque ustedes cuando vayan a trabajar, van a trabajar con un software, van a trabajar por último en Excel, ¿ya? Entonces, cambios simultáneos. ¿Qué significa cambios simultáneos? Acuérdense cuando nosotros veíamos acá, cambios simultáneos. Significa de que si yo le cambio algo a este producto, a esta restricción, me va a haber afectado automáticamente a esta restricción. ¿Sí? Sí, eso significa, si yo altero mi capacidad productiva en la máquina, en el proceso B, obviamente voy a tener afectaciones en el proceso A. ¿Sí? Acuérdense también de otra definición, costos irrelevantes. Algo irrelevante es algo que no me afecta, ¿no? Ustedes dicen, eso es irrelevante, no importa. Pierdo ya, pero lo que se pierde es mínimo. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de costos irrelevantes nosotros en la investigación operativa? Déjenme ir a la gráfica para que ustedes lo puedan visualizar de una forma más puntual. Ya. Ustedes se dan cuenta de la función B. Pregunto, si yo decido restringir la producción en B, de 720 lo decido restringir a 603, ¿tendré alguna afectación en mi nivel óptimo de producción? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? O sea, desplazo esta línea paralelamente hasta llegar acá. ¿Pasará algo? Pregunto. ¿Ah? ¿Afectará a mis niveles de producción óptima? ¿Ah?
No los escucho. Repito la pregunta. Si yo acuérdense que este es el nivel de producción de la segunda condición, ¿no? Si yo decido, por ejemplo, tengo algún desperfecto en la máquina del proceso B. Entonces, en la máquina del proceso B, algo hace que yo tenga que bajar de 720 horas productivas a 600 horas productivas. Resulta que si bajo a 600 horas productivas, esta línea se va a desplazar paralelamente hacia acá abajo. No va a ser intersecto con ninguno de estos dos puntos. Pregunto, ¿eso afectará a mis niveles óptimos de producción? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Cri, cri, dijo el grillo. No, profe. ¿Será? Porque, No va a afectar. porque el óptimo sería entre A y C. O sea, en esas dos curvas está mi óptimo. No sé, digo. No sé si esté bien. Correcto, muy bien. Muy bien. Esa es la respuesta. O sea, no va a afectar porque o sea, toda esta producción es como una holgura. Acuérdense que yo les dije que esto es una holgura. Esto simplemente es tiempo que la máquina pasa ociosa. No se está utilizando esta capacidad productiva. De manera que si esta máquina le reducimos el tiempo de operación, no va a afectar. Entonces, esto se conoce como un costo irrelevante. ¿Por qué vamos a estar malgastando costos en esta parte productiva cuando no la vamos a producir? Pero muy diferente si yo decido alterar el nivel de producción del proceso A, cualquier cambio adicional que yo haga, obviamente me va a afectar a mis niveles de utilidad. Si yo aumento, obviamente voy a ganar más. Si yo lo reduzco, obviamente voy a perder. Y la pregunta es, ¿cuánto estaré dispuesto yo a pagar para incrementar una hora más de la capacidad productiva de A? Porque yo sé que si voy a incrementar una hora más en la capacidad productiva de A, voy a tener un mayor rendimiento. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Será conveniente o no será conveniente? O, por el otro lado, de la restricción de C, si yo decido incrementar la capacidad productiva de C, sí, lo voy a hacer, pero ¿me será conveniente? ¿Y hasta cuánto estaré dispuesto yo a hacerlo? Eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy, y por eso es importante diferenciar entre costos relevantes y costos irrelevantes. Entonces, costos relevantes son los que tienen aquellos costos relacionados al sistema productivo que no afectan a mis decisiones. En cambio, los costos relevantes sí afectan a la decisión que tomo, ¿no? Es decir, van a tener una afectación directa a la función objetiva. Y el precio sombra no es nada más que el cambio del valor de una función objetiva por el aumento de un valor unitario del lado derecho de la restricción. Es decir, ahí lo estamos viendo la definición matemática. Si este número de horas, que es 603, acuérdense que estas son las condiciones de los óptimos, yo hago un esfuerzo y logro aumentar en una hora adicional. Entonces puedo generar mayor producción. Ya. ¿Cuánto estaré dispuesto yo a pagar por el incremento de esta hora adicional de producción? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta cuándo? Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestro análisis. O en todo caso, si yo puedo aumentarle una hora al de acá, a este proceso productivo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por el incremento de una hora productiva adicional? Entonces vamos a aprender a hacer eso. Hemos visto cambios simultáneos, costos irrelevantes, costos relevantes y precio son. Dime. Dígame. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. Ya, ¿me ayudan con la lectura, por favor? Condiciones para precio sombra. Cuando el costo es irrelevante, tenemos que el precio sombra se puede interpretar como el valor de un adicional de recursos. Cuando el costo es relevante, podemos decir que el precio sombra es el monto en el que el valor del recurso excede su costo. Por lo tanto, cuando el costo del recurso es relevante, el precio sombra se define sobre el precio máximo respecto al costo normal, lo que significa que es lo dispuesto a pagar por una unidad adicional. Listo, gracias. Entonces,
Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Que en la teoría, el precio sombra nos indica cuánto es lo que yo pues, estoy dispuesto a pagar por incrementar una hora de producción adicional, ¿sí? Respecto a mis restricciones. Continuamos. Entonces, ¿cómo calculamos el precio sombra? Fácil. Nosotros tenemos, ya hemos hecho el cálculo de nuestra primera función objetiva y tenemos los valores de la función objetiva. Entonces, tenemos que hacer un recálculo. ¿Cómo hacemos ese recálculo? Simplemente lo que hacemos es, incrementamos, como sabemos que las restricciones son A y C, incrementamos una hora en el proceso productivo de A y una hora en el proceso productivo de C y recalculamos nuestros óptimos bajo esos nuevos escenarios. Entonces, vamos a tener un nuevo valor de C. Y las dos funciones objetivos, obviamente, van a tener distintos valores. Entonces, la diferencia entre esos dos valores es lo que se va a conocer como el precio sombra. Entonces, tenemos que el precio sombra es, a ver, ayúdame con la lectura. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Cálculo. El precio sombra. No, por favor, continúen. A ver. A ver, bueno. A ver, lean. Cálculo de precio sombra. FO menos FO1, precio sombra. El precio sombra de las restricciones es importante porque permite identificar cuánto se puede adquirir de unidades adicionales de recursos. Precio sombra sobre número de horas. El precio sombra se debe tratar con cuidado, ya que pequeños cambios del lado derecho de la restricción varía conforme se obtienen más recursos. Se sigue creciendo la restricción, ya no será con tal... se sigue creciendo la restricción, ya no será como tal, y pasará a ser otra limitante de optimidad. Correcto. Entonces, miren, es muy importante tener claro qué es el precio sombra, ya que cuando nosotros alteramos al precio sombra, estamos alterando las condiciones del óptimo, las restricciones, estamos afectando a las variaciones productivas en su óptimo. Entonces, es muy importante tener claro cuál es el costo de alterar un producto, de alterar la producción de un producto, mejor dicho, cuál es el costo de alterar su nivel de producción dentro de su óptimo. Entonces, eso vamos a aprender en este momento a calcular. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta definición teórica? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Ah? ¿No hay preguntas? No. Pregunta ahora o cae para siempre, como dicen. Bueno, seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Esta vez por efectos de tiempo no me voy a poner, no les voy a dar la literatura del ejercicio, sino es que ya les voy a dar el planteamiento, el ejercicio planteado como tal, ¿no? Ya que lo que vamos a aprender es el análisis de sensibilidad. Entonces, tenemos en esta función objetivo, el objetivo es maximizar esta condición, 5x más 8y. Nosotros sabemos por definición que esto es igual a 0. Y esto está sujeto a estas restricciones. Tenemos x más 3 medios de y menor o igual a 900, que es la etapa de corte y costura. Un medio de x más un tercio de y menor o igual a 300, que es la etapa determinada. Y tenemos un octavo de x más un cuarto de y menor o igual a 100, que es en la etapa de empaque. Entonces, este es un sistema productivo en donde estamos planteando bajo un modelo de programación lineal. Al momento de hacer las gráficas, nosotros obtenemos esta condición. Tenemos que nuestras condiciones óptimas van a estar dadas entre esta restricción y la de acá, ¿sí? Obviamente, todo lo que se produzca debajo de esta función hasta el intersecto van a ser precios producción irrelevante. Y todo lo que esté debajo de esta línea y debajo de esta línea son precios o costos relevantes, ¿sí? Ya sabemos cómo calcular el margen entre la variación de los márgenes, es decir, esto hasta cuánto podría incrementarse, puede bajar hasta acá o subir, ya sabemos cómo calcular esto. Ahora vamos a ver qué sucede si yo altero mi capacidad productiva de esta restricción o de esta otra restricción. ¿Sí? Vamos a ver eso. Entonces, lo primero que hago, defino las restricciones.
estoy trabajando la restricción, bueno, me olvidé ponerle, disculpa, no les puse. Estamos trabajando entre empaque y corte y costura. Empaque, 100, a ver, 100 y 300, 100 y 300. Estamos trabajando entre empaque y terminado, ¿ya? Estamos trabajando empaque y esta otra es terminado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta vez estoy usando el método de igualación para encontrar ¿qué cosa? Los óptimos, ¿no? En el cual se intersectan. Tenemos en la función original 100 y en la función original 300 y tengo mis condiciones de optimidad. La vez pasada hicimos bajo el método de adición, ahora estoy haciéndolo bajo el método de sustitución y con eso encontramos las condiciones óptimas para X y para Y, ¿ya? No me voy a ahondar en mayor detalle porque ya eso ya lo hemos estudiado. Esto es proceso matemático. Entonces vamos a tener que las restricciones terminantes, aquí les he puesto, son terminado y empaque. Terminado y empaque. Entonces vamos a tener que nuestra solución óptima va a ser los 500 para X y 150 para Y. Y eso nos va a dar una producción de 3.700. Entonces, hasta ahí lo que hemos hecho es calcular los óptimos. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Ahora vamos a calcular los precios sombras. Acuérdense que los precios sombras, por definición, es lo mismo que los precios duales. El dual es el negativo del precio sombra. Es decir, si el precio sombra me dice, ante una reducción, ¿cuánto me cuesta? El precio dual sería, ante un aumento, ¿cuánto gana? ¿Sí? Entonces, estas son las definiciones. Recuerden que el precio sombra y precios duales son las mismas definiciones, pero vistas con signos cambiados. Entonces, ¿qué me decía el precio sombra? Un incremento de ¿cuánto? De una unidad adicional. Aquí estoy incrementando una unidad adicional. ¿A quién? ¿Cómo se llama este proceso? A terminado y empaque. A terminado le aumento $1, 1 hora en su tiempo de producción, y empaque también le aumento 1 hora. ¿Sí ven? Aquí tengo constante a el 300 y aquí le aumento a 101, y acá en cambio tengo 300 más 1 y 100. Y encuentro los precios sombras para cada uno. Y comienzo a calcular. Entonces aquí lo que hago, despejo la X, ya este es el proceso matemático, y tengo el valor de Y, método de sustitución, tengo que Y es igual a 148.5, y lo reemplazo en X que me da 503. Entonces con esto, mi precio sombra para la primera condición que es terminado, para terminado, me dice que si yo incremento en 1 hora mi capacidad productiva de empaque, voy a tener una nueva utilidad de 3.703. Ahora, en cambio, si lo hacemos para los precios duales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar en una unidad, esta vez a terminado. Ya no es empaque, sino que es a terminado. Entonces lo que hago es el mismo procedimiento. Despejo X, reemplazo, acá en X, recuerden que X ahora vale este valor, reemplazo y despejo Y. Entonces Y me va a dar el valor de 156. 156 lo reemplazo en mi función original y tengo despejado X que me da 496. Una vez que tengo eso, saco mi segundo precio sombra. Tengo dos precios sombras para comparar. El uno es 3.728 y el otro es 3.703. Entonces vamos a ver, para eso nosotros teníamos que calcular inicialmente el precio de equilibrio, es decir, lo que nos había dado en nuestra primera condición, antes del análisis de los precios sombra. Habíamos tenido que nuestra utilidad era 3.700. Entonces vamos a tener 3 valores óptimos de Z. El primer valor es 3.700, el segundo es 3.703 y el otro es 3.728. Ahora sí vamos a calcular nuestros precios sombra. ¿Cuánto es lo que me cuesta? Que son los precios duales. Entonces, para el primero, que es la parte de terminado y la otra es empaque, para terminado vamos a tener 3.703 menos 3.700 me da 3. ¿Qué significa ese 3? Que yo estaré dispuesto a pagar hasta $3 por producir un producto adicional de X. ¿Sí? En cambio, para el segundo producto,
Para la segunda restricción, 3.728 menos Y me da Z igual 28. Estaría diciendo que la administración estaría dispuesta a pagar hasta $28 por una unidad adicional del producto Y. ¿Sí? Y ahí nosotros tendríamos nuestro análisis de los precios duales. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. ¿Está claro? Sí está claro, porque eso va a ser de tarea. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, la tarea para esta parte es, bueno, el objetivo siempre les doy, es medir el conocimiento adquirido en los temas propuestos, de análisis de sensibilidad en la solución mediante el método gráfico y lo que es la teoría de la dualidad, por medio de la interpretación económica, que es lo que hemos aprendido el día de hoy. Para ello, ¿qué van a hacer ustedes? Van a resolver todos los ejercicios que hemos tratado. ¿Cuántos ejercicios hemos resuelto? Vimos el primer ejercicio de la clase, que era de maximizar. Hemos visto el ejercicio de minimización, que lo mandamos de tarea, y el ejercicio que explicamos la clase anterior. En total son 3 ejercicios. A los 3 ejercicios, ustedes le van a hacer un análisis complementario de análisis de sensibilidad, es decir, van a identificar cuánto es el cambio que se puede soportar en los precios, en los márgenes de contribución, y me van a indicar cuáles son los precios duales y cuáles son los precios sombras para cada uno de esos ejercicios. ¿Sí? Esa es la tarea que van a resolver. ¿Cómo lo van a presentar? En un archivito de Word. También les estoy facilitando si quieren hacerlo en Excel, pero no pueden hacer, mejor sería un archivo de Word y lo cargan al aula virtual. ¿Sí? Y esto sería también la tarea hasta el día, les voy a poner hasta el día viernes, porque ya tengo que subir las aplicaciones para el examen que es la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir lo que es precio sombra y duales? La definición de precio dual. Precio No, sombra. el ejercicio. Lo que explicó sobre. ¿Cuál parte deseas que te... Esto de aquí. ¿Esta partecita? Ya, esos son los precios duales, como se ve ahí. Sí. Los precios Correcto. sombra serían los... El precio sombra es lo mismo que el precio dual. Es este valor. Entonces yo digo que son los dos mismos entonces. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en maximización es positivo y en minimización es negativo. Pero es lo mismo. Los precios duales es el negativo del precio sombra. ¿Sí? Que entonces si usted dice que nos pone así, por ejemplo, que el precio dual es 3, entonces el precio sombra es menos 3. ¿O no? El precio sombra, Sería el negativo. vamos con la definición de precio sombra. Por eso es importante entender la definición. ¿Qué es el precio sombra? Es el cambio en el valor de la función objetivo por cada aumento unitario en el lado derecho de una restricción. ¿Sí? ¿Cuánto, si yo aumento, qué sería el lado derecho de la restricción? Si yo aumento mi capacidad productiva en una de las condiciones óptimas. Yo decido aumentar mi capacidad productiva en una unidad adicional. ¿Cuánto va a ser ese costo? ¿Cuánto es el valor que me representa ese cambio en el valor unitario de mi tiempo productivo? Eso es el precio sombra. Entonces, si estamos hablando de precio sombra, estamos hablando del costo. Entonces, al hablar de precios duales, estamos refiriéndonos a cuánto va a ser el ingreso que me va a permitir percibir ante un incremento de una unidad productiva. Esa es la diferencia entre precio dual y precio sombra. El uno está relacionado a los costos y el otro está relacionado a los ingresos. ¿Qué? No sé si queda un poquito más claro. ¿Quedó claro o tienes alguna otra pregunta?
Por eso yo les he No, puesto ninguno. precio sombra, 2 puntos, precios duales. ¿Sí? Aquí les he puesto precio sombra, precios duales. Precios sombras, precios duales. ¿Ya? Aquí precios duales porque, ¿por qué lo pongo por qué pongo precios duales al final? Porque estamos hablando en maximización. Si fuera en minimización, serían precios sombras. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Está clara la tarea, ¿no? Son 3 ejercicios de los que ya hemos venido trabajando y a los 3 ejercicios ustedes les van a realizar el análisis de sensibilidad completo, ¿sí? De los márgenes de contribución, la parte que hacía falta, y los análisis de las restricciones, es decir, los precios duales y sombras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, pero, bueno, no son dos ejercicios, el de la hockey y las damas y el de Ajá. los balones, que los hemos venido trabajando, el primero que explicó y el otro que mandó de ver, o sea, a continuación de la clase explicada hoy día. Porque la clase pasada vimos un ejercicio, ¿no? Ah, ¿Cuál ya, es? ya, entonces con ese ejercicio incluido también. Ah, ya. Sí, son 3. El primer ejercicio que hicimos en clase, que solamente hicimos hasta las condiciones óptimas, ¿no? Ajá. El segundo ejercicio que lo mandé de tarea, que fue el de minimización. Sí. Y el tercer ejercicio, que fue el que comenzamos a trabajar inicialmente. Ya, eso Creo que está aquí. Este es el tercer ejercicio. Este es el tercer ejercicio. Ajá, sí. Bueno, profesor. Y en este tercer ejercicio nosotros solamente calculamos hasta lo que es el precio, los márgenes la variación de los márgenes de contribución, que es lo que hicimos el día de hoy. ¿Sí? Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo que tendrían que hacer en los 2 primeros ejercicios, porque ya en el otro ejercicio ya lo tienen hecho, pues ya lo toman de acá simplemente. Ustedes lo tienen que calcular simplemente. Y en los análisis de los precios duales y precios sombras, eso lo van a hacer ya para todos los ejercicios. Aquí yo le hice en un ejercicio nuevo. O sea, obviamente aquí ya lo hice los pasos directos porque ya se entiende que ustedes conocen cada uno de los procesos intermedios. ¿Sí? Igual este material yo lo voy a subir al aula virtual. ¿Ya? Ok, profesor. Listo. Entonces, vamos. Voy a cerrar la sesión. No, voy a tomar lista primero. Atención a la lista. ¿Ya? Que se vea. Profe, ¿podría agregar a la lista a una compañera nueva que voy a ingresar? ¿Una compañera nueva? Ujú. ¿Que recién se matricula? Sí, la semana pasada, si no me equivoco. Uy, ¿cómo va a ser con la tarea la señorita? Porque hay bastantes ejercicios de tarea. Sí, no sé la verdad eso. Ahí Profe. ya. ¿Se encuentra aquí la Profe, señorita? No, ya creo que no he estado. Sí. profe. Dígame. Sí, buenas tardes. Usted es la señorita. Mister. ¿Puede activar el Sí. video para conocerle? Active el video para conocerle, por favor. Buenas tardes, buenas noches, señorita. A ver, dígame. Buenas. Usted es María Alvarado. Mister. Sí, Alvarado Cedeño. Mister, yo me matriculé la semana pasada recién. Entonces la Miss Carla Ya. dijo que iba a enviarle un correo a todos los profesores para los de las tareas. Ya, listo. Ya, yo no tengo problema. Yo le puedo ampliar el plazo, señorita, hasta el día del examen. Por mi parte no hay problema. Ahí lo que va a tener que hacer es un esfuerzo maratónico, porque hemos visto cualquier cantidad de materia. Y de ahí lo que yo le recomiendo es que como las clases son grabadas, de que revise, yo tengo un canal, tiene que hacer la registración. Yo le voy a habilitar, ya voy a ver cómo hacer para habilitarle, para que usted pueda subir todas las actividades. O si no, le voy a todas las actividades le voy a subir hasta el día viernes, ¿ya? Para que usted haga las tareas y no pierda, ¿ya? Mister, hasta el día viernes. en el aula virtual a mí no me aparece su materia. Ya, es que usted tiene que matricularse. Usted tiene que matricularse. Hay un proceso de matriculación. Pregúntele a sus compañeros cómo hacen eso.
Yo les pasé un código, si no me equivoco. Un código. Ahí se les puede, dígale al presidente del curso que le ayude con el código de matriculación. Tiene Ya, usted que gracias. matricularse y con ese código usted le va a aparecer. Hay un código que se mandó, creo que la mandó la coordinadora, y con eso le va a aparecer. Ya, y Ya, ¿qué gracias, otra cosa mister. le iba a decir? Ya, no hay problema. Ya, entonces, y tiene que ponerse tiene que ponerse a estudiar, pues señorita, y no queda de otra. Las clases están grabadas, yo tengo un canal de YouTube en donde está todo registrado. Usted pone en YouTube, porque puede ir avanzando para que no pierda ya más días, ¿no? Porque ya siguen ¿Cómo hasta se que la llama el admiten canal? en el aula virtual. Usted pone mi nombre, Mauro Tapia, y va a encontrar una fotito como la que, es que no se ve a ver, déjame ver si pongo acá, nueva función, acá. A ver, no sé si usted alcanza a ver allí, o si no, mejor le voy a mostrar. Ahí. Entonces usted va al YouTube, en el YouTube cualquiera, ¿no? Sale YouTube, no está bloqueado, parece. Ahí está. No sé qué pasa. Entonces aquí pone Mauro Tapia. Pone mi nombre y le va a salir esta opción. ¿Sí? Mire que ya aquí, por ejemplo, me sale de los videos que he subido. Entonces usted ingresa, tiene que suscribirse. Esa es una de las tareas que hemos visto. Entonces ingresa y acá usted busca la materia. Ustedes son el paralelo, aquí ponen por listas de reproducción. Y aquí ustedes ponen el paralelo que es un GIE. Acá está. Ingresa. Y aquí, de este lado, les va a aparecer todas las clases. Todas las clases que hemos visto. ¿Sí? Entonces ahí usted puede ir revisando. Ahí les aparece por tema. Por los temas que hemos visto, por fecha. Y usted, ahí usted tiene que simplemente ponerse a revisar, ¿no? A revisar cada uno de los temas que hemos estado trabajando. Y ahí está, inclusive les explica cómo se resuelven los ejercicios. ¿Sí? Ahí ya tiene que ponerse a revisar eso. ¿Sí? Y entonces, ya se me está acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta, señorita? No, gracias, mister. Ya, entonces vamos a continuar con el tema de la asistencia, ¿ya? Ya conocen la dinámica. Nancy Avesillas. Presente. No, buenas tardes. Denilson Valladares. Presente. ¿Listo? Marisa Barrera. Presente, profesor. ¿Marisa? Ah, ya, listo, ya se me Presente. dio. Lisbeth Cabello. Presente. Lisbeth. Presente. Edgar Cantos. Presente. Arelis Carrillo. Presente. Arelis. Presente. Aquí estoy, profesor. Ya listo. Ámbar Chalén. Esmeraldas, ¿no? No, ¿qué? Ámbar Chalén. Presente. Sí, presente. Jorge García. Esmeralda. Jordi. Profesor Chalén, Ah, presente. Chalén. Ah, ya, listo, ya le vi, señorita. García. Jordi García. Tatiana Gómez. Tatiana Gómez. Presente. Tatiana. Presente. Ahí ya le vi. Caterine González. Presente. ¿Listo? Andrea Herrera. Presente, profesor. Yesenia Guihuicota. Presente.
Fabián Lucas. Presente, profesor. ¿No? Carla Macías. Presente, profesor. Buenas noches. ¿No? Buenas noches. Elaine Maldonado. Presente. Elaine Maldonado. ¿Listo? Jonathan Mendoza. Presente. ¿Listo? Presente. ¿Listo? Eva Molina. Presente. Michelle Ortiz. Michelle Ortiz. Presente. ¿Listo? Melanie Ponce. Presente. ¿Listo? Stanley Presente. Proaño. Madeline Quinapaxi. Presente. ¿Listo? Marena Reyes. Presente, profesor. ¿Listo? Diana Rivas. Presente. ¿Listo? Alexandra Rodríguez. Presente. Karen Rodríguez. Presente. Yulisa Sancán. Presente, profesor. ¿Listo? Brian Sánchez. Presente. ¿Listo? Carla Tafur. Presente. Luis Tobar. Luis Tobar. Presente. ¿No? Shirley Uriña, perdón. Presente, Uriño. ¿Listo? Saray Binan. Presente. Saray. Mayra Gómez. Ya, a ver, señorita, la señorita nueva, para registrarle, por favor, me ayuda sus 2 apellidos y 2 nombres. Alvarado Cedeño. Cedeño. María María Fernanda. Fernanda. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, listo. Cerramos la sesión y la volvemos a aperturar para continuar con la última parte de la clase del día de hoy.